Hay un texto bíblico que dice que los dones milagrosos iban a terminar. Sí. Primera a los Corintios capítulo 13, versículos 8 a 13. El contexto tiene que ver con el amor. Los corintios estaban descuidando del amor, lo de más valor en el sistema de Cristo, y lo desatendieron a causa de disputas acerca de los dones milagrosos que ellos tenían. El capítulo 13 de Primera a los Corintios se divide en 3 partes. La primera parte, versículos 1 a 3, hace el punto que cualquier obra sin amor no vale nada. La segunda parte del capítulo, versículos 4 a 7, habla del verdadero amor. Lo describe con 15 cualidades. Y la tercera parte del capítulo, versículos 8 a 13, hace el punto que el amor vale más que los dones sobre los cuales ellos tenían disputas, porque el amor dura más, es eterno. Y esta es la porción donde Pablo enseña que los dones milagrosos iban a terminar. Vamos a ver cómo Pablo hace este punto, comenzando en versículo 8. Pero al leer, notemos el contraste entre el amor permanente y los dones milagrosos temporales. Y este contraste se encuentra en toda esta porción, versículos 8 a 13, y el contraste es clave para entender lo que Pablo quería decir. Vamos a leer comenzando con 8. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. ¿Se dio cuenta usted del contraste? El amor nunca iba a dejar de ser. En contraste, los dones milagrosos sobre los cuales ellos estaban disputando iban a terminar. Creo que los 3 dones mencionados específicamente por Pablo, la profecía, las lenguas, el conocimiento milagroso, representan todos los dones. Los corintios debían dar más importancia al amor que a los dones. Pero, ¿cuándo iban a terminar los dones milagrosos? Versículo 9 es la clave para interpretar el texto, ya que da el contexto inmediato. Versículo 9 es corto pero importante. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Al escribir el apóstol Pablo, los cristianos no tenían pleno conocimiento del plan de Cristo, porque Cristo todavía no les había dado el paquete completo del Nuevo Testamento. Tuvieron que depender no de la revelación en su totalidad, sino de la revelación parcial, dada en porciones por medio de Pablo, de los otros apóstoles y otros profetas, muchas veces entre las iglesias. Ahora, versículo 10. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto o lo parcial se acabará. Entonces, al venir lo perfecto, entonces lo incompleto, o sea, los dones milagrosos que acompañaron la revelación parcial, iban a acabarse. Pero la cuestión clave, ¿qué tuvo en mente el apóstol Pablo al hablar de lo perfecto? Cuando llegamos a saber lo que es lo perfecto, entonces vamos a saber hasta cuándo iban a permanecer los dones milagrosos. ¿Qué es lo perfecto? Y la respuesta se encuentra en el versículo anterior, en el contexto inmediato. Versículo 9, Pablo se refiere a ¿qué cosa en parte? ¿Qué cosa que tuvieron en parte? La revelación.
Versículo 10 no cambia el tema. Sigue hablando de lo mismo, de la revelación. Pablo la describe como existiendo en parte al escribir él. Y sigue hablando de la revelación. Dice que al llegar a ser completo, lo que estaba en parte, los dones, iban a terminar. Entonces, en vez de descuidar el amor al disputar sobre los dones, los corintios debían dar más importancia al amor, ya que era permanente el amor, en contraste con los dones, los cuales eran temporales. Entonces, al terminar el proceso de la revelación, como al final del primer siglo, entonces ya no había más necesidad de los dones milagrosos. Por tanto, nadie hoy en día tiene verdaderos dones milagrosos. No vemos a gente que pueda caminar sobre el agua. Nadie hoy en día resucita a muertos. Nadie hoy en día sana a otros que tienen defectos visibles. Nadie hoy en día habla una lengua extranjera sin estudiarla. Yo sé que hay otras interpretaciones, pero no caben con el contexto inmediato ni con el propósito de dones. La interpretación más popular de quienes dicen que los dones siguen hasta hoy en día es que al hablar de lo perfecto, el apóstol Pablo estaba hablando de Jesucristo y especialmente Jesucristo en su segunda venida. Entonces, según ellos, los dones milagrosos van a seguir hasta la segunda venida de Cristo. Pero varios puntos indican que Pablo no tuvo esto en mente. En primer lugar, ya hemos hablado del versículo 9, el contexto inmediato. Tiene que ver con el proceso de la revelación. Ni el cielo ni la segunda venida de Cristo se encuentran en ninguna parte de 1 Corintios 13. Y otro punto tiene que ver con el versículo 13 al final del capítulo. No cabe con la idea que los dones iban a permanecer hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a leer versículo 13 con cuidado. Es un punto fuerte, pero algo sutil, entonces tenemos que prestar buena atención. Versículo 13 dice, y ahora permanecen, ahí está el contraste, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces aquí seguimos con el contraste entre el amor permanente y lo que estaba en parte, los dones. Notemos aquí que había tres cosas que iban a permanecer, y según el contexto, iban a permanecer después de la venida de lo perfecto. Las tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Si uno de esos tres atributos, la fe, la esperanza y el amor, si una de estas cosas no va a permanecer después de la segunda venida de Cristo, entonces no cabe la interpretación de que los dones iban a permanecer hasta la segunda venida de Cristo, o sea, el del cielo. Pero dos de los atributos que Pablo menciona en versículo 13 no van a permanecer después de la segunda venida. ¿Cuáles dos cosas? La fe, la esperanza. Es que la fe tiene que ver con lo que no vemos. Pero al ver nosotros a Jesucristo en su segunda venida, ya no será asunto de fe, sino de vista. Y la esperanza tiene que ver con lo que todavía no tenemos. Pero al venir Jesucristo, le tendremos con nosotros en forma personal. No será asunto de esperanza, sino de realidad. Entonces, la idea de que la venida de lo perfecto
tiene que ver con la segunda venida de Cristo o del cielo, no cabe con el contraste que Pablo sigue haciendo en versículo 13. Y el contraste es que la fe y la esperanza y también el amor, pero la fe y la esperanza iban a permanecer después de la venida de lo perfecto, o sea, de la cesación de los dones. Pero versículo 13 cabe completamente con el contexto de versículo 9, que indica que Pablo tuvo en mente la revelación completa del plan de Dios, de la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos, como Judas lo describe en Judas versículo 3. Al llegar a ser completado el proceso de revelación y al tener los santos el tesoro de la palabra completa de Cristo, ya no necesitamos más dones para creer. No necesitamos más dones milagrosos para apoyar la nueva revelación. La palabra completa es suficiente. La pregunta muy importante es, ¿creemos en la suficiencia de la palabra revelada en el Nuevo Testamento? No busquemos algo más allá de la palabra de Dios revelada en el Nuevo Testamento. Estemos contentos con ella y así no vamos a ser desviados de ella y del plan de Dios para nosotros. Espero que este estudio no haya sido demasiado complicado, que lo haya entendido. Si le cuesta un poco más, vuelva a escucharlo y con mucho gusto voy a fijarme en cualquier comentario que quiere dejar en la sección de comentarios. Dios les siga bendiciendo.